para que todos aquellos tengan la clase grabada y que podamos estudiar este último punto en nuestro estudio de hermenéutica. De hecho, es la última clase. Gracias a Dios nos permite tener un cierre de semestre más. Podemos juntos ver cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios nos ha dado la oportunidad de tener el fin de esta clase. Y vamos a irnos con la última clase, que es la clase número 8. En este caso, la clase número 8 que vamos a estar viendo el día de hoy tiene como título Figuras retóricas. En este caso, como lo habíamos ya analizado hace unas cuantas clases, habíamos visto que justamente lo que vemos que está puesta en la Biblia está escrita en diferentes tipos de texto y habíamos visto también que de acuerdo a lo que se está relatando, se está viendo en el texto, vemos que también se ven algunas figuras retóricas. Si nosotros nos recordamos el español, vemos nuestras clases, nos enseñaban que se encontraban distintas figuras retóricas en la escritura de un texto normal y corriente, y podíamos encontrar justamente que estas figuras retóricas, cuando se entendían perfectamente cómo se ejecutaban, podríamos entender el contenido de una forma textual y objetiva. Entonces, de esta forma, vamos a ver justamente esta clase cómo son las figuras retóricas en la palabra de Dios. Pero antes que todo, me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y presentar esta clase delante de Dios, que afortunadamente es la última clase que tendré con ustedes. Si me llegara a quedar un poquito corto, les estaré dando lo que es el final de la clase grabado en YouTube para que lo tengan y que todo recurso no se nos quede pendiente, sino que podamos en todo tiempo poder tener este respaldo para que ustedes no pierdan ni un solo detalle de esta materia tan hermosa que nos ha dado Dios. Y pues antes que todo, vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar conectados de acuerdo a tu voluntad, Señor, y de acuerdo a nuestra voluntad, porque nosotros hemos querido, Señor. Tenemos el deseo de aprender más de ti, Señor. Queremos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tener siempre el entendimiento bien abierto, Señor, porque cuando nosotros nos enfocamos solamente a hablar de tu palabra, Señor, lo que importa justamente es solamente aprender de ti, Señor. No importa si es difícil, no importa si se nos viene un estudio complicado que tal vez no podríamos entender. Para eso está tu Espíritu Santo, Señor, para explicarnos, para bajar toda la información que necesitemos entender a nosotros, Señor, que pueda tu Espíritu Santo abrir nuestra mente, abrir nuestro entendimiento, abrir la capacidad del entendimiento de nuestras vidas para que podamos nosotros lo que tú tengas como una riqueza oculta o incluso una riqueza visible en tu palabra, que la sepamos apreciar en todo tiempo, que podamos tomar un tiempo adicional a lo que ya estamos entendiendo para también seguir desarrollando un estudio y que juntos podamos aprender en esta clase qué son las figuras retóricas y cómo se aplican en tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, danos esa capacidad, esa aptitud para hacerlo, como lo hemos visto también en estos semestres, en este semestre, Señor. De acuerdo a las capacidades de los intérpretes, Señor, danos esas capacidades, Señor, danos ese espíritu científico, espíritu dócil, ese espíritu respetuoso, esa forma de nosotros aprender cada día más de ti. Danos, Señor, esa capacidad, porque sin el apoyo y sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Así que, Espíritu Santo, tú siempre eres el tema central de nuestras vidas y queremos que tú nos enseñes esta clase que estaremos dando el día de hoy y viendo con apoyo de tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno. Para introducir a las figuras retóricas, vamos a ver y dar continuidad a lo que estábamos viendo al final de la regla quinta. Veíamos que para poder continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, es necesario estudiarla con un sistema ordenado de pasos, todas las figuras que la Biblia utiliza. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificarlos y hacer uso de todas las reglas vistas en clase de una manera adecuada, pero sobre todo en la situación correcta. Para podernos familiarizar mejor, vamos a estudiar una serie de figuras
que son muy usuales, muy conocidas, y veremos ejemplos para su mejor entendimiento. Para esto es necesario una total atención en este tema, ya que van a existir muchas figuras y cada una de ellas la vamos a poder ver en algún momento de nuestro estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a continuar con todo este tema que vamos a estar viendo. Las figuras retóricas del lenguaje bíblico no son solamente exclusivas del idioma hebreo, son las mismas que en otros idiomas, solamente se va a interpretar de acuerdo al lenguaje que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación, la cultura y la forma de hablar de cada uno de los idiomas que se estaría traduciendo la Biblia, pues cambia de menudo. Al igual que en el hebreo se utilizaba las figuras retóricas para una cosa, para otro idioma pueden cambiar de este mismo parecer, haciendo que el entendimiento no siempre sea el mismo de idioma a idioma, pero siempre van a ser las mismas figuras. Esto sí es seguro. Aunque sus nombres son un tanto extraños, como lo vemos en la clase de español, nuestra atención siempre va a ser dirigida a los ejemplos que las van a representar, ya que nos van a ayudar a aplicarlas en el momento correcto. Y para esto nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué son las figuras retóricas? Retóricas, si nosotros desglosamos esta parte de la escritura, del entendimiento y la definición, según el diccionario de un diccionario común, la palabra retórica es el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado una eficacia para deleitar, para persuadir o para conmover. Gracias a Dios, lo que podemos obtener de una figura retórica en la Biblia es justamente esto, el deleitar con la palabra de Dios, el persuadir con la palabra de Dios o conmover nuestro corazón con la misma palabra de Dios. Entonces, continuando con retórica, ahora vamos con el entendimiento de la palabra figura, que tiene como significado cosa que representa o significa otra. Cada uno de ciertos modos de hablar que se apartan de los más habituales con fines expresivos o estilísticos. Con estas dos definiciones podemos concluir que las figuras retóricas forman parte del arte del hablar con el propósito de dar eficacia a lo que estamos hablando, leyendo o entendiendo. Cabe mencionar que no es un lenguaje directo, ya que no es común ni tampoco corriente. Pero aquí es importante porque si es una figura de, no sé, por ejemplo, de un futbolista, no es lo mismo que el futbolista real, sino que hace alusión a la persona real y por eso es que es una figura, porque hace relación con fines expresivos o estilísticos. Entonces, si la figura no es como tal física, va a ocultar siempre estos significados que cuando nosotros entendemos la aplicación de la figura, ahí vamos a nosotros comprender y tener toda la riqueza textual de lo que se está hablando. Pero además de todo, de que no es un lenguaje directo, puede que tenga más de un significado, puede tener un propósito de hacer más expresivo o de dar estilo a lo que se comunica, y específicamente en el lenguaje bíblico, algunas ocasiones el de no hacer tan accesible alguna enseñanza. Y aquí podemos hacernos otra vez la pregunta que a lo mejor en algunas reglas de la hermenéutica nos hemos hecho. ¿Por qué Dios no quiere que nosotros tengamos este entendimiento de una forma fácil y práctica? ¿Por qué? Porque el estudio conlleva una relación personal con Dios. El estudio y la profundización de todas estas figuras y todos estos conocimientos que a simple vista son ocultos, solamente se van a obtener cuando nosotros logramos una intimidad con Dios. Por eso es que todo el mundo no conoce lo que realmente dice la Biblia. Por eso es que realmente cuando nosotros entendemos y vamos desmenuzando la palabra, vamos entendiendo palabra, por frase, entendiendo todo el contexto, incluso el propio significado del libro y también incluso como la regla quinta, entender los paralelos que hay alrededor de la palabra, podemos entender que algunas enseñanzas que están ocultas nos la dan cuando nosotros aplicamos todo este estudio robusto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, y vamos a hacerlo un poquito más coloquial, cuando se aprende de medicina, a lo mejor nosotros podríamos ver videos, reels,
algunas enciclopedias acerca de medicina básica, pero a la hora de la práctica, con un estudio de residencia, estudiando varios años medicina y después la especialidad y después teniendo una serie de prácticas en el servicio en las cuales tienen que ejecutar todo lo aprendido, ahí es cuando se vuelve realidad lo que se está aprendiendo. De la misma forma, cuando nosotros estamos dentro, allí está el verdadero secreto de lo que estamos buscando, en este caso de las figuras retóricas. Y por último, nos va a decir que hay ciertas partes de la palabra que por más que estudiemos y analicemos, no vamos a poder llegar a la esencia pura de su significado, sino a través del rema, que quiere decir la revelación divina. Rema es una palabra que se empleaba para justamente tener relación y revelación divina para cualquier texto que pareciera oculto. Por lo tanto, esto lo entendemos. Y por último, existe una gran cantidad de figuras y todas ellas se van a usar con frecuencia en la Biblia. Vamos a ver una por una y vamos a comenzar con la primera, que tiene como título la metáfora. La metáfora tiene como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose uno con lo que es propio del otro. En este caso vamos a ver el primer ejemplo. En Juan 15:1, el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Se caracteriza a sí mismo con lo que es propio y esencial de la vid. En Juan 15:5 dice, vosotros sois los pámpanos. Para empezar, debemos de ver su significado de estas dos palabras, vid y pámpano. Con este ejemplo nos damos cuenta de que nuestro Señor se está caracterizando con la planta que produce y a nosotros con las ramas y frutos de la misma. Esto se refiere a que la vid es la que comunica la savia para dar vida a los pámpanos. Si en algún momento nosotros no entendíamos, o tal vez sí lo entendíamos, pero no de una forma tan profunda, es que justamente al final de esta enseñanza de Juan 15, explica nuestro Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y de la misma forma podemos entender que la planta sin su cimiento no es nada, a menos que tenga un tratamiento especial, un trasplante ya programado en botánica, toda esta parte de poder transportar o traspasar lo que son los renuevos para que se forme una nueva planta, conlleva más tiempo. Pero en sí, la vid, donde se obtiene el aceite, justamente es muy difícil de trasplantar. Por eso es que era un ejemplo muy, muy, muy perfecto, porque si se iban por la tangente, todas aquellas personas que eran estudiosas de aquel tiempo decían, no, pues existen técnicas para que tú trasplantes de un lado, para que tú, para que no sea dependiente lo que es el pámpano de la vid. Pero en específico, la vid es muy difícil de trasplantar. Tiene un proceso tan particular que no puede como acortarse, porque toda esta parte de los trasplantes es para que justamente de un lugar donde ya estaba dando fruto, se corta esa parte, se vuelve a fertilizar, se vuelve a hacer que se enraíce y ya está dando otra planta que ya en un futuro ya no se va a esperar todo el tiempo que necesita para poder hacer crecer y madurar lo que es la planta. Ya justamente en un tiempo determinado, menos de la mitad del tiempo, ya es que produce fruto porque ya fue cortado de un renuevo. Pero lo que Dios quiere es que no se acorten esas explicaciones o esa parte de la vida. ¿Por qué? Porque en este caso, el pámpano siempre va a ser dependiente de la vid. Por eso es que esta aplicación de la metáfora, cuando la estudiamos de una forma robusta, nos va a dar ese entendimiento y esa claridad que a lo mejor ya lo habíamos leído una cantidad de veces y que a veces incluso ya lo podemos decir de memoria, ¿no? Ya no sabemos Juan 15 y ya podríamos decirla de una forma correcta. Pero con este estudio nos permite ver que, wow, qué ejemplo tan padre nos diste Dios, porque la vid es muy difícil de tratar, salvo que es dependiente totalmente las ramas y los frutos de la propia planta. En este caso, esta es la explicación de la metáfora. Y ahora vamos con la siguiente.
La siguiente figura retórica se llama sinécdoque. En este caso, la sinécdoque es una figura retórica de pensamiento que va a consistir en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de inclusión. Puede utilizarse básicamente con el nombre del todo por la parte o la parte por el todo, la materia por el objeto, la especie por el género y viceversa. En el singular por el plural o viceversa, o lo abstracto por lo concreto. Esta figura se divide justamente en dos partes, como lo estábamos comentando, sinécdoque de todo por la parte o la parte por el todo. En este caso, para ser un poquito más analíticos y un poquito más explícitos, vamos a ver primero la sinécdoque del todo por la parte. El primer ejemplo que vamos a ver es que el salmista en Salmos 16:9 dice, mi carne también reposará confiadamente, el cual usa carne para referirse a todo su ser. En este caso es todo por solamente una parte. ¿Por qué? Porque dice mi carne, o sea, mi carne pues puede ser a lo mejor mi cachito de pellejo, mi cachito, no sé, de barba, mi cachito de piel que se me está cayendo tal vez, ¿no? Porque me corté. No, dice esta parte, carne se refiere a todo su ser, por eso es que es la sinécdoque, la explicación es del todo explicado por una sola parte. Y ahora vamos para un siguiente ejemplo. Segunda de Reyes 14:12 dice, y Judá cayó delante de Israel. Si nosotros no entendemos el contexto, podemos decir, ah, pues la persona que se llama Judá cayó delante de Israel. Pero ya si llevamos un tiempo leyendo este versículo, entendemos que no cayó solamente una persona, sino la tribu de Judá, los soldados de Judá, cayeron en aquel mismo momento en una batalla o en una guerra que estaban entablando Israel con otro pueblo. Entonces, esta sinécdoque del todo por la parte solamente menciona una cosa, pero se refiere a toda. Y vámonos a ir con la reversa, que es la parte por el todo. En Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día. Pan aquí representa a todos los alimentos, en este caso, todo el pan del cada día, dánoslo hoy. Entonces es la parte por el todo. Salmo 68:21 dice, herirá la cabeza de sus enemigos. Se va a referir al cuerpo en sí de todas las personas, no solamente a la cabeza. Entonces, justamente, como engloba todo el plural, es la parte por el todo. Entonces, de la misma forma, vamos a entenderlo. Ahora vámonos sinécdoque del número singular por el plural. El primero va a ser Génesis 2:18 y Salmos 37:32. Quisiera que me ayudara nuestra hermana Silvia con Génesis 2:18 y nuestro hermano Jesús con Salmos 37:32. Cuando lo tengan, por favor, pueden abrir su micrófono para poder leer, ¿vale? Amén. La palabra del Señor dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Amén. Entonces dice, no está, no, justamente dice, no, el número singular dice, no es bueno que el hombre. El hombre se refería a toda la especie humana, no solamente en este caso hablaba de Adán, sino hablaba de todo el hombre, dice la palabra de Dios, que no es bueno que ningún hombre esté solo. Y esa es la primera explicación de la sinécdoque del singular por el plural. Vamos con el siguiente ejemplo que está con nuestro hermano Jesús en Salmos 37:32. Acecha el limpio al justo y procura matarlo. Amén. Amén. Entonces está hablando del impío con el justo. Aquí se habla justamente de lo mismo, habla de solamente un impío, pero que representa a todos los impíos que van detrás de los justos. En este caso, solamente se habla de un singular, pero mediante todo el relato se está entablando o se está explicando que es en general, que es con todos. Entonces, esta es la sinécdoque del número singular por el plural. Entonces, de la misma forma,
vamos a ver ahora la sinécdoque de la materia por la obra. Vamos con el siguiente ejemplo, que es Josué 8:31 y la cita de Isaías 44:19. Hermano Javier, ¿nos puede ayudar a leer Josué 8:31? Y yo les voy a ayudar a leer Isaías 44:19, ¿vale? Cuando lo tenga mi hermano Javier, puede... Amén, hermano. Adelante, La por palabra favor. dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. Amén. Muchas gracias, mi hermano Javier. Entonces podemos entender con esta parte de Josué 8:31 que cuando se habla de la materia por la obra, estamos hablando del versículo 31 que dice justamente un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Podemos decir, nadie alzó hierro, pero ¿por qué está diciendo hierro? O sea, que es el material solamente puesto y se le alza hierro, ¿para qué? Para que, no sé, un ejemplo, no sé, para poder aventarlo o ya. No, la materia por la obra, o sea, la materia está hablando del hierro, pero justamente en la explicación o en el entendimiento de la cita es que justamente dice sobre las cuales nadie alzó algún instrumento de hierro, espada, hacha, cuchillo, todo lo que está alrededor de este precioso material está hablando la sinécdoque de la materia por la obra. Estamos hablando de que es justamente un material, pero hablando de toda la obra del material, que en este caso son las cosas que están construidas por hierro. Entonces vámonos ahora con Isaías 44:19 y dice la palabra de Dios, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Entonces aquí estamos hablando de justamente quemaré en el fuego y quemaré sobre sus brasas cocí pan, haré carne y ya la comí. En este caso están hablando de un sacrificio. El sacrificio es parte de todo el ritual que se hacía en la parte hebrea. Si nosotros leemos al principio, es la insensatez de la idolatría. Entonces, está hablando de todo un sacrificio, pero la obra era justamente el sacrificio que se estaba realizando a otro dios o a otra deidad. En este caso, la sinegdo que nos permite entender que todo lo que se estaba haciendo en aquel momento era contado como un sacrificio, que en este caso es la obra. La materia era toda la materia prima, que era la carne, los panes y todo esto, pero el entendimiento era justamente el sacrificio entero que pues estaba no ofrecido directamente a Dios, sino a los dioses paganos. En este caso, podemos entender la sinécdoque en general, es un poquito difícil de explicar lo que es la sinécdoque, pero lo vamos a poder ubicar de una mejor forma con este tipo de ejemplos. Si llegara a haber alguna duda en la cual no entendamos si es una sinécdoque del número singular por el plural, si es una sinécdoque de la parte por el todo o del todo por la parte o de la materia por la obra, no tenemos que preocuparnos tanto por eso, solamente tenemos que ubicar si es la sinécdoque o es una metáfora o es una de las siguientes. En este caso, podemos obtener la experiencia conforme vayamos leyendo y avanzando. ¿Por qué? Porque aquí de la misma forma podríamos ya entender, ¿no? Si habla de una cosa por la otra, de un plural por el singular o de una cosa que es una materia por la obra que se está realizando. Entonces, si llegaran a tener alguna duda al final de la clase, por favor háganmelo saber para que yo también pueda hacer un énfasis adicional y si quieren también les puedo grabar un material adicional para que no les quede duda sobre esta figura retórica.
Vámonos con la siguiente figura que tiene como título metonimia. Metonimia, esta figura es usada cuando se pone la causa por el efecto o la señal o el símbolo por la realidad que indica cada símbolo. Un ejemplo va a ser, nuestro Señor Jesús usa esta figura poniendo la causa por el efecto cuando dice Lucas 16:29, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. En lugar de decir que tienen los escritos que dejó Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento. Esta es una explicación muy práctica porque la metonimia se va a ubicar de una forma muy precisa y no va a tener como que una dificultad mayor como lo que es la sinécdoque. Pero para poder reafirmar esta parte, el siguiente ejemplo es Juan 13:8, cuando nuestro Señor Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Está poniendo en este caso la señal o el símbolo por la realidad que representa la señal o el símbolo. Es muy parecido a la sinécdoque, pero trata mucho de una figura precisa, porque es un símbolo. La mayor parte de las metonimias hablan mucho en las parábolas, habla mucho en toda esta parte que Jesús hablaba cuando vino a la tierra, y por eso lo vamos a ubicar muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque en este caso lo está haciendo como un símbolo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la última cena que estaba con sus discípulos, dice, este pan lo partirás en memoria de mí. Esto significa mi cuerpo. Ahí es otra metonimia. En este caso, esto lo están haciendo de la misma forma. Pero Juan 13:8 dice, está poniendo la señal o el símbolo por la realidad que representa. Emplea la señal de lavar los pies con la señal de purificar el alma, pues él mismo dice que no tendremos parte con él si nuestra alma no es purificada. Un ejemplo más va a ser el que encontramos en Juan 1:7, ya que es evidente que no se va a referir concretamente a la sangre de nuestro Señor Jesús, sino al acto de su sacrificio. Se los voy a leer rápidamente para continuar con las siguientes figuras, pero me es importante leer este texto. Primera de Juan 1:7 nos dice lo siguiente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este caso, pues, estamos hablando que una sangre de más de 2000 años, pues ni siquiera va a estar líquida, salvo que sea la sangre del Señor Jesús, y pues ahí puede tener vida. Pero entendiendo que es una figura, que es símbolo de limpieza en nuestro corazón, es justamente la figura de la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos limpia por su sacrificio hecho en la cruz hace más de 2026 años, nos permite conocer que justamente el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, esta es la parte de la metonimia, como les decía, no es tan difícil de entenderla, pero de igual forma, si llegan a tener algún problema, por favor, háganmelo saber para explicárselos de una forma más eficiente. Vámonos con la siguiente. Tiene como título prosopopeya. Prosopopeya, esta figura consiste en dar personalidad a las cosas inanimadas o abstractas, los hechos, acciones y cualidades propias de los seres inanimados y a los seres irracionales que poseen las personas. El primer ejemplo que vamos a entender va a ser el apóstol Pablo, habla de la muerte como de una persona que puede hacer algo en Primera de Corintios 15:5. Hermana Sonia está por ahí, ¿me puede ayudar a leer, por favor, Primera de Corintios 15:55? Y cuando termine, bueno, más bien cuando lo tenga, puede abrir su micrófono, ¿vale? Permítame. Claro que sí, mi hermana Sonia, no se preocupe. Permítame, es que estoy perdida. Primera de Corintios 15. 15:55. La palabra de Dios dice así: dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén.
Amén. Entonces estamos hablando que aquí justamente el apóstol Pablo le pregunta así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, le está hablando a la muerte y la muerte pues realmente no puede hablar porque es una acción. Entonces de la misma forma podríamos entender también, ¿no? Oh sepulcro, tu victoria. Pues estamos hablando que le está hablando al panteón y el panteón pues es un ser inanimado. Es de hecho también llamado un ser inerte. En este caso un ser inerte es algo que no se puede mover, es algo que no es real, no tiene vida propia. Podemos estar hablando que entonces la prosopopeya habla justamente de eso, de los seres inanimados que cobran vida de acuerdo al relato que se está hablando con el autor y puede tener esta interacción. ¿Para qué? Para que pueda ser ejemplificado de una mejor forma, para explicar de una forma exitosa lo que se quiere hablar de este texto. Entonces, continuando con el siguiente ejemplo, vámonos con la siguiente, que Pedro emplea la figura cuando habla del amor en Primera de Pedro 4:8. Para eso también le voy a pedir a nuestra hermana Silvia para ayudarnos a leer Primera de Pedro 4:8 y así explicar la parte de este texto. Cuando lo tenga mi hermana puede abrir su micrófono. Amén. La palabra del Señor dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de la misma forma como un ser inanimado va a cubrir la multitud de pecados, ¿no? Estamos hablando como que pues, va a sacar la cobijita, pero es un ser inanimado. O sea, es algo que no está completamente lógico, pero se utiliza esta figura para que lo entendamos de una forma correcta. ¿Por qué? Porque es como si el amor, como cuando dicen, ¿no? Cuando cocinas con amor hasta te sabe más rica la comida, ¿no? Es una de esas figuras que se habla de esta parte del amor, que cuando el amor prevalece y el amor es más grande, cubre multitud de pecados. O sea, es cuando una persona se equivoca, que a lo mejor puede ser de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la escuela donde estudiamos, pueden tener esa parte de una equivocación, una falta. Si en nosotros hay amor, pues lo primero que hace el mundo cuando alguien se equivoca, pues es regañarlo, gritarlo, decirle incluso de groserías, retirarlo o ya no ponerlo en el lugar. Lo que nos enseña Dios es justamente todo lo contrario a lo que el mundo nos dice. Con amor, cubrir la multitud de pecados. Y para que nos quede un poquito más clara la prosopopeya, en el último ejemplo vamos a encontrarlo en Salmos 85 del 10 al 11, donde hay una referencia a la abundancia de las bendiciones que encontraremos en el reinado milenario. Mi hermano Jesús puede ayudarme a leer Salmos 85 del 10 al 11. También cuando lo tenga puede abrir su micrófono, por favor. La palabra de Dios dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Amén. Amén. Y este es uno de los textos que más prosopopeyas tiene. ¿Por qué? Porque está hablando de la misericordia y la verdad, de la justicia y la paz, de la verdad y de la justicia, que en este caso hacen cosas que son seres inanimados, volvemos a lo mismo. Pero la explicación lógica de la prosopopeya es que tratan de justamente evidenciar que si la misericordia y la verdad están cerca, es posible, no puede haber solamente misericordia sin verdad, sino tienen que ir juntas. De la misma forma, la justicia con la paz. La justicia no va a permitir que haya guerra, que haya un pleito, que haya un desacuerdo, sino al contrario, la justicia va a provocar que la paz se ejecute y se establezca en el lugar. La verdad que brota de la tierra, pues es justamente algo que no va a poder esconderse. En este caso, pues también lo vemos en infinidad de textos que habla de que la verdad incluso nos hará libres, ¿no? Entonces, libres brotará de la tierra es como si fuera un fruto evidente ante toda la gente. Y la justicia mirará desde los cielos. En este caso está hablando de que la justicia va a ser evidente. A lo mejor no va a ser evidente para todas las personas, pero va, dice, mira desde los cielos. Entonces, primero que todo, la justicia que proviene de Dios, pues va a venir del cielo, ¿no?
pero va a otorgarse a aquella persona que está caminando de una forma justa. En este caso, es abundancia de estos elementos que encontraremos no solamente en nuestro plano terrenal, sino en una eternidad. Eternidad va a ser aquel que practique la justicia y la paz, la misericordia y la verdad, y que veamos justamente estos frutos efectuados en nuestra vida para que esto, cuando sea el tiempo del fin, que vamos a poder establecerlo en nuestra vida. Por eso es que es necesario aprender todas estas figuras. Hasta aquí quedamos con prosopopeya y vamos con la siguiente figura que tiene como título alegoría. Alegoría, esta figura consiste en un grupo de metáforas y cada una de ellas representa realidades que le corresponden. Efectivamente, la figura retórica alegoría va a contener otra figura retórica, que en este caso es metáfora. Pero no solamente va a tener una metáfora la alegoría, sino va a ser un puñado de metáforas y cuando nosotros la veamos junta en la palabra de Dios, la mayor parte de las veces, como los ejemplos vamos a verlo, van a ser producidas por nuestro Señor Jesús, van a ser dichas por nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de la misma forma, todas las metáforas que están cerca de esto son ejemplos que utilizó nuestro Señor Jesús para que quedara claro todo el texto de acuerdo a lo que se estaba explicando. En este caso, es tan palpable la naturaleza de la alegoría que resulta casi imposible hacer una interpretación al pie de la letra. De hecho, muchas veces se modifica de acuerdo a las vivencias o lo que se está hablando en el momento. Un ejemplo va a ser nuestro Señor usa una alegoría en Juan 6 del 51 y del 53 al 58. La interpretación de esta misma la vamos a encontrar en el mismo pasaje a partir del versículo 61. Vámonos a ir rápidamente con este texto y no sé quién me falta, mi hermano Javier. Mi hermano Javier nos puede ayudar a leer Juan 6, versículo 51 y después del versículo 53 al versículo 51. Cuando lo tenga igual, mi hermano puede abrir su micro, por favor. Amén, hermano. La palabra dice en el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y del 53 al 58, y dice... Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Muchas gracias, hermano Javier. Entonces, la explicación del versículo 61 era algo que ante ellos los estaba ofendiendo, porque ellos querían entender que era una situación de comida. Voy a comer al maestro, y esta explicación como que decía, o sea, ¿esto te ofende? Cuando yo quiero que tú lo entiendas de otra forma. Y entonces se dio la tarea de decir que estas eran palabras de vida eterna. Ahí casi, casi le está explicando, no estoy hablando en sentido realista, sino estoy hablando en sentido en el cual tú entiendas que lo que tú estás aprendiendo de mí sea una comida ejemplar, sea algo como que tú estás comiendo y que te van a dar los nutrientes, los beneficios, todo eso. Yo de verdad que pues a veces me imagino, ¿no? O sea, Jesús hablaba así
para que no solamente ellos entendieran, sino para que todos los que estaban alrededor también escucharan, y muchas de las veces estaban reunidos alrededor de fariseos. Entonces los fariseos eran unos excelentes entendedores de la palabra, tanto así que lo retaban, que les decían, pues, qué significaban las cosas. Entonces, todas estas alegorías de que el que bebe, el que come de mí, son una gran cantidad de metáforas juntas que forman lo que es la alegoría. Entonces, otro ejemplo lo vamos a encontrar en Salmos 80 del 8 al 13. Aquí vemos una alegoría del traslado del pueblo de Israel de Egipto a Canaán, reconociendo que fue Dios quien lo hizo todo, hablándonos también de lo que representa a Israel como una vid con sus raíces y con sus sarmientos. Y un último ejemplo, para que nos quede más claro, es Isaías 5 del 1 al 6, donde tenemos otra alegoría que representa al pueblo israelita en la figura de una viña en tierra fértil. Esto no lo vamos a leer para que nos alcance un poquito el tiempo, porque me quedan de hecho 5 minutos de clase, pero esta alegoría se explica de la misma forma. Así como lo vimos la metáfora, que venga un puñado, una gran cantidad de ejemplos de la misma parte de la metáfora, pero en conjunto. Esto forma la alegoría. De todas formas, si llegan a tener alguna duda, por favor, háganmela saber al final de la clase y yo con gusto les hago un recurso adicional. Vámonos ahora con justamente una de las más importantes que vemos que ejecutó nuestro Señor Jesús, que es la parábola. La parábola es una especie de alegoría presentada en forma de narración. Aquí va a ser la diferencia a la alegoría, porque la alegoría no es narrada en forma de narración, no es hablada en forma de narración, sino la parábola, al ser narrada, va a relatar hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades espirituales importantes. La parábola ha sido definida como historias terrenales con significados celestiales. Y pues aquí tenemos 3 ejemplos que, pues, valga la redundancia, si nosotros leemos estos 3 ejemplos en casita, podremos ver que estos ejemplos hablan incluso desde un inicio, dice parábola del sembrador, parábola de la viuda y el juez, en este caso la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Entonces, va a ser más fácil de ubicar las parábolas porque al principio del subtítulo viene con ese título, que en este caso dice parábola de los 2 deudores, parábola de los talentos, parábola de las 10 vírgenes. Todo este grupo de parábolas va a ser mucho más fácil de ubicar, pero están 3 ejemplos aquí disponibles para que en caso de que ustedes tengan alguna duda, podremos acceder a la explicación de este texto. Y si no me equivoco, continuaremos con la explicación de la parábola nada más para ser objetivos. Para la correcta interpretación y comprensión de las parábolas, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. Primero que todo, para la parábola, debemos de buscar primero el objetivo de la parábola. A veces vamos a encontrar el propósito de la parábola al inicio de la narración. En este caso, no sé, por ejemplo, y el reino de los cielos es como esto. Así va a ser la explicación de la parábola. También debemos de tomar siempre en cuenta los detalles y los rasgos importantes de la parábola. Recordemos que es una enseñanza para aplicarlo a nuestra vida. No se está hablando de manera literal. Y debemos de buscar más a fondo en cuanto a datos culturales o de lenguaje que no es común en nuestra cultura para entender mejor la parábola. De hecho, esto lo hicimos con la parábola de los dracmas y justamente pudimos entender que ahondando en otra parte que no entendemos de acuerdo a nuestro lenguaje o nuestras costumbres y tradiciones, lo podremos encontrar de una forma. Voy ya con la última, espero que me regalen unos 2 minutitos más para poder explicarles lo que es el símil, que creo que, si no me equivoco, es de las últimas figuras. Sí, de hecho es la última figura, entonces si me pudieran dar ahí un minutito más, se las comparto rápidamente y les comparto el cuestionario 3, que ya es de hecho el último cuestionario que vamos a tener en la clase y solamente son 2 diapositivas de acuerdo a su ejemplo, ¿vale? Vámonos a ir con símil. Símil en su palabra procede del latín similis, que significa semejante o parecido al otro.
Es una figura que consiste en comparar de forma expresiva una cosa con la otra para dar idea viva y eficaz de ella. La Biblia contiene numerosos y bellísimos símiles que, semejantes a las ventanas de un edificio, permiten que la luz penetre y a los que están en el interior puedan mirar hacia afuera y contemplar el maravilloso mundo del Creador de todo. Lo que diferencia esta figura con la metáfora es que se usa el como y otras conjunciones similares para referirse a algo que se asemeja. Esto lo vamos a ver porque, por ejemplo, es lo que también les decía en la parábola. La misma parábola puede contener un símil, ¿no? Por ejemplo, el reino de los cielos es como aquel persona que sembró, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? Que aquel que sembró la semilla en buena tierra y dio fruto. Ese es el símil. De hecho, el símil puede estar dentro de una metáfora, de una alegoría y de una sinécdoque. No tiene que ser tan diferente, pero sí tenemos que aprender a ubicarlo para que de la misma forma podamos aprender a cómo diferenciarlo y sobre todo cómo atacar el estudio y con qué regla podemos ver que se acomoda mejor. Si nosotros ubicamos un símil de acuerdo a una alegoría, ¿qué regla podría ser mejor? Aquí podríamos dar como respuesta, si vienen varias figuras retóricas en un mismo texto, podríamos ejecutar la regla tercera, que habla de todo el contexto, porque ahí va a englobar todo lo que estamos leyendo y ahí va a ser mucho más efectivo nuestro estudio. Entonces, ya con la última diapositiva, vamos a ver el ejemplo que vamos a encontrar con Salmo 103 del 11 al 16. En este texto se va a ver constantemente cómo se comparan atributos con la característica del objeto o de las cosas. En este caso, se los voy a leer rápidamente para que sea un ejemplo palpable de lo que estamos leyendo. Salmos 103 del 11 al 16. 103 del 11 al 16. Dice la palabra de Dios, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Es una serie de comparativas que al igual que como lo vemos en la parte de la alegoría, que es una parte de metáforas, son comparativas que van a diferenciarse con la metáfora, con el cómo. Como el hombre es esto, como el hombre, como fue, como el viento, todo esto es un símil. Entonces, otro ejemplo de los que estamos leyendo son Isaías 55 del 8 al 11, Jeremías 22, 23, Isaías 1, 18, Isaías 57, 20, y ustedes podrían empezarlos a practicar, ya sea que ustedes quieran, ya sea entregar esta parte conmigo para poder, si quieren ver esta parte de que lo estén haciendo bien el símil, pueden entregármelo, si no, no hay ningún problema y podemos estar de la misma forma entrenando y entrenando para que en la siguiente materia que ustedes tengan en el siguiente semestre ya sea nada más aplicar y no sea teoría, sino todo lo que ustedes ya aprendieron, poderlo releer, echarle una ojeadita para que esto ya no se preocupen por tanta teoría, porque eso es lo que siempre busco yo con ustedes, tratar de hacerle menos tediosa la clase, que a pesar de que incluso si llegara a ser, sea lo menos posible para que la siguiente materia ya no sea complicada, sino ya sea pura práctica y todo lo que ustedes vieron en esta materia sea ya muchísimo más digerible todo lo que ustedes estén viendo. Vámonos con el cuestionario 13, que cuando ustedes puedan me lo pueden entregar, no necesariamente ya con el fin de semestre, ya si no me lo entregaron la siguiente semana, están reprobados, nada que ver, ustedes lo pueden tener e incluso me lo pueden mandar ya incluso en el siguiente semestre, pero que ustedes tengan la responsabilidad y su corazón para poder hacerlo. Cuestionario 13, primera pregunta es, ¿qué es una figura retórica? ¿Por qué son importantes conocer las figuras retóricas? ¿Cuáles son las figuras retóricas que vimos en la clase pasada, que en este caso es en esta clase? Y explicar cada una de las figuras retóricas que vimos en clase. Y la última, que esa sí va a requerir de su intervención, es buscar y compartir un ejemplo de la Biblia de las figuras retóricas que se vieron en clase.
Puede ser una, dos o tres, no tienen que contener todos el texto, sino un ejemplo pues, puede ser un texto de su preferencia, de una promesa que Dios tenga con ustedes, buscar qué figura retórica tenga y así entregar esta última pregunta y este último cuestionario. Pero bueno, de antemano les ofrezco una disculpa, por ahí también tuve unos inconvenientes para poder conectarme en algunas clases y por eso es que tuvimos que correr en estos últimos tiempos, pero para mí ha sido un verdadero privilegio el estar con ustedes, el poder ver su crecimiento, el poder ver todos los cuestionarios entregados, ver su redacción, ver su entrega, ver todo lo que ustedes aportan con cada cosa. Me llevo mucho con el grupo de ustedes, me hicieron falta ahorita nuestra hermana Pili, nuestra hermana Edith Manrique, varios de nuestros hermanos que también no se han podido conectar por la lluvia del día de hoy, pero espero que tengan aquí el recurso disponible para que ustedes lo puedan ver, pero de verdad ha sido un privilegio para mí el poder enseñarles esta materia que, como les decía, a pesar de ser un poquito complicada y un poquito tediosa, buscamos en la manera de lo posible que sea lo más digerible posible para ustedes y de verdad cualquier cosa, cualquier duda, si llegaran a complicarse con la siguiente materia, por favor, no va a ser ninguna molestia el poder resolver sus dudas. Estoy para servirles y cualquier cosa que necesiten, ahí voy a estar para poderles seguir enseñando en la materia. Si también se llegan a complicar con exégesis, también podemos hablar con el maestro para que podamos ser lo más claro posible y que su estudio nunca se trunque para poder ver a Dios de una forma diferente a como la están viendo. Entonces, discúlpenme por esos 6 minutos, pero ahora sí los dejo con su siguiente clase y para mí, nuevamente se los digo, son un gran grupo y primeramente Dios, quiero verlos todavía en los siguientes 2 semestres echándole todos los kilos para poderlos ver en la graduación de la facultad y a darles el abrazo y decirles, lo lograron porque son personas que buscaron con todo al Señor y que lograron cerrar su estudio de manera exitosa. Cuídense de mucho, Dios me los bendiga y más adelante les estaré pasando mi calificación con ustedes de forma personal para decirles todo lo que han hecho en este semestre. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y como siempre estoy a sus órdenes. Bendiciones. Gracias. Dios con usted, hermano. Hasta luego. Bendiciones, bye. Bye. Oh.